todos. Eh, Espero se encuentren muy bien en este día. ¿Alguna hermana o hermano que quiera de pronto hacer la lectura del devocional? Dale, hermana. Buenos días, junio 27. En casa, en Cristo. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. Romanos 12:6. Un hogar puede ser algo maravilloso. Para muchos de nosotros, el hogar es donde podemos ser honestos, donde estamos con nuestra familia y donde todas las cosas, incluso los defectos, se sienten familiares. Sin embargo, lo más importante es que un verdadero hogar es donde podemos ser nosotros mismos, en genuina prosperidad. Tal debería ser nuestra experiencia en la comunión del pueblo de Dios. El llamado de Pablo para que los cristianos no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, es una forma de llamarnos a tratarnos unos a otros como familia en la casa de Dios. Otra forma de traducir el mandamiento, condescendiendo con los humildes, es decir, disponte a hacer un trabajo de servicio. Ambas traducciones son útiles. No deberíamos estar orgullosos de que haya personas con las que no quisiéramos asociarnos o trabajos que nos neguemos a hacer. En el mundo secular, la responsabilidad se mide por estatus, significado, influencia, riqueza, intelecto, etc. Este no debe ser el caso entre los hombres y mujeres cristianos. De hecho, una de las características distintivas del pueblo de Dios debe ser que características como el materialismo, el orgullo y la calumnia que marcan a la comunidad en general ya no prevalecen. ¿Cómo podríamos atrevernos a ceder a la influencia de la cultura cuando nuestro Señor se describió a sí mismo como alguien que no tiene dónde recostar su cabeza y como manso y humilde de corazón? Mateo 8:20 y 11:29. Él no vino para salvar a los que están bien, sino a los que están enfermos. Marcos 2:17. Él continúa llamando a los débiles del mundo a avergonzar a los fuertes. Primera de Corintios 1:27. Incluso el apóstol Pablo, ese eminentemente calificado maestro de la ley, consideró que todo su currículum era basura con tal de ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Jesús está construyendo una iglesia y esta es la familia de Dios. Nuestro Padre está en los cielos, nuestro hermano mayor está reinando y nuestros hermanos y hermanas están adorando junto con nosotros. La próxima vez que estés con tu familia de la iglesia, sal de tu zona de confort y conoce a un miembro de la familia con el que normalmente no interactúas. La próxima vez que te pidan que hagas un trabajo o asumas un papel que no te atraería naturalmente, pregúntate si esta es una oportunidad para ser humilde y no altivo. Después de todo, nuestro hermano mayor no consideró una cruz como algo muy bajo para él y murió allí para salvar a pecadores como tú y yo. El suelo está nivelado debajo de su cruz y así su familia debe ser caracterizada por el amor humilde. Para profundizar, Marcos 1 del 40 hasta el 2:17. Muchas gracias, hermana Jenny. Buenos días nuevamente para todos. En casa, en Cristo. Y creo que este es uno de los títulos, de todos los títulos que el devocional nos brinda, que en realidad me ha parecido como uno de los más hermosos, este título, En casa, en Cristo, en casa, en Cristo. Y en el libro de Romanos, capítulo 12, que es el libro que el devocional estos últimos días nos ha ido direccionando, nos ha venido hablando acerca de los deberes del creyente, Romanos capítulo 12.
Y recordemos un poquito que son estos deberes los cuales nosotros debemos tener en cuenta y obedecer. Y son estos deberes que el Señor nos da, o nos dice, en los cuales nosotros debemos obedecer. Pero como decíamos en devocionales anteriores, sin Cristo es imposible vivir estos deberes, ya que es con la ayuda y el poder de Dios que nosotros podemos vivirlo de esta manera. Y entonces, Romanos capítulo 12 versículo 16 es el versículo el cual el devocional nos guía esta mañana. Dice, tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendientes con los humildes. Nuevamente, no seas altivo en tu pensar, sino condescendiente con los humildes. Aquí el apóstol Pablo está tratando, o nos está diciendo más bien, cómo debemos tratar a nuestros hermanos, cuál debe ser la actitud y cuál debe ser la manera, y en especial centra este trato hacia los más humildes de nuestros hermanos. Y este trato que el Señor nos pide que tengamos, hay algo muy claro y es que es el trato que el cual nosotros debemos tener es para los hermanos de la iglesia. Pablo en Romanos lo que está haciendo no es diciendo, lo que él no nos está diciendo es cómo debemos comportarnos en el mundo. No, Pablo está centrando, es el deber que nosotros tenemos en la iglesia. Es ese deber que nosotros tenemos en la congregación con los hermanos de la iglesia, con todo el que confiesa la fe en Jesucristo y que ha sido llamado mi hermano, familia en Cristo. No es como unas instrucciones para cómo vivir en el trabajo, cómo vivir en la calle, o cómo vivir. No, son instrucciones de cómo debo yo tratar a mis hermanos. Y Pablo dice, no sean altivos en su manera de pensar, sino condescendientes con los más humildes. Y es el trato, como nuevamente repito, Pablo nos está diciendo, es el trato que debemos tener es con los de la familia en Cristo. Y en el versículo anterior, Romanos capítulo, versículo 4 dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pablo lo que está haciendo, o la escritura más bien lo que está haciendo, es afirmando que cada miembro de la iglesia hace parte del cuerpo de Cristo. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso te decía que me asombraba mucho el título de este devocional, En casa en Cristo. Si estamos en la familia de Dios, si somos parte de la familia de Dios, esto quiere decir que somos parte del cuerpo de Cristo. Y esto es algo que no lo tenemos como muy en cuenta, pero imagínate, al ser miembros de la familia de Dios, al ser creyentes, somos parte del cuerpo de Cristo. No sabemos qué parte somos, como dice la Biblia, no todos son orejas, no todos son ojos, no todos son manos, pero cada miembro tiene una función. Y es ahí donde nosotros vemos lo que Romano nos está diciendo, cómo debemos funcionar dentro de, del cristianismo y con nuestros hermanos. Y algo muy interesante y es que Dios siempre, desde los inicios, ha hablado en términos de familia. Recordemos a Adán, Eva y su familia, Noé y su familia, Abraham y su familia, Moisés y su familia, David y su familia, entre muchos otros. Pero siempre el Señor hablaba en esos términos, términos familiares. Ahora, el mismo Señor también lo hizo, se relacionó con Dios, con su Padre, en este término, Padre, hablando sobre familia. Y así como el Señor Jesús llama a Dios Padre, hablando en términos familiares, a través de Cristo y a través de su obra, nosotros los creyentes
también hacemos parte de esa familia de Dios. Y para pertenecer al pueblo de Dios, eh, de una manera cultural, se consideraba que alguien para ser parte del pueblo de Dios debía ser judío o, y debía haber sido circuncidado. Esa era como las señales de que eras del pueblo de Dios, o que eras judío o que eras circuncidado. Y este es un tema que siempre ha causado mucha controversia, mucha polémica, porque algunas, en cuanto a quién es el verdadero Israel, que si son los nacidos en Israel o los que son llamados judíos, que si esos son el verdadero Israel. Nosotros en un devocional ya habíamos hablado acerca de esto, de quién era el verdadero Israel, y la Biblia nos afirma esto. ¿Quién es el verdadero Israel? Dice que la Biblia nos afirma que el verdadero Israel es ese pueblo y esa familia de Dios y es su iglesia. Esto es lo que nos enseña la Biblia, quién es el verdadero pueblo y quién es la verdadera familia de Dios. Y esta verdad es afirmada en la palabra de Dios en muchos textos. Y cuando Dios nos hace sus hijos por medio de la fe en Jesús, está afirmando que la verdadera familia es aquella que es por fe. No viene de ningún linaje, no viene de ninguna sangre, sino que es una familia por fe. Esto fue lo que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No estaba hablando de una nación, de un linaje o de una raza, de una sangre, no. Está hablando de todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Efesios capítulo 2 versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mira el término que utiliza Efesios capítulo 2. Ya no seríamos extranjeros ni extraños, sino que seríamos conciudadanos de los santos. Pero utiliza un término mucho mejor. Y dice, somos miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Y una de estas frases que Pablo está utilizando y que muchas veces utilizó en varios textos es este término, miembros de la familia de Dios. Esta frase significa que todos los creyentes, todos, sean judíos, gentiles, y hacen parte de un solo grupo que Dios tuvo a bien crear en Cristo para mostrarles la riqueza de su gracia y colmarlos de muchas bendiciones. A Dios le plació que tanto judíos como gentiles, y eso es lo que la escritura nos enseña. Y esta gran familia, eh, cada persona, cada miembro va a tener los mismos derechos, los mismos deberes, y justo como ocurre en cualquier familia, cuando alguien es parte de una familia, tiene unos derechos en su familia y tiene unos deberes en su familia. Entonces, ¿cómo hacemos parte nosotros o cómo entramos a ser parte de la familia de Dios? ¿Cómo ocurre esto? Y entramos en la familia de Dios por medio de Cristo. Esta es la única manera en que nosotros hacemos parte o entramos a ser parte de la familia de Dios. Dentro de la familia de Dios, los seres humanos solo podemos jugar un papel. Y ese papel es el papel de hijos de Dios. Nosotros no podemos ser ni tíos, ni abuelos, ni sobrinos, ni nietos. No, somos hijos. Es el único papel que podemos jugar en la familia de Dios. Hijos. Y ser hijos de Dios significa que Él es nuestro Padre. Por tanto, Él tiene un cuidado de nosotros y cuida de todo lo que nosotros necesitamos. Y estamos también incluidos en las promesas y en las bendiciones que Él ha tenido bien dar a sus hijos a través de lo que Él dice en su palabra, ¿cierto? Entonces, en el mundo antiguo, especialmente en lo que era el Nuevo Testamento, se dice que había dos formas de hacer parte de una familia. Una de ellas, la primera, es que
hacías parte de una familia si habías nacido dentro de esa familia. Y esto le daba el derecho natural de acceder a todas las posesiones que tenían tus padres. Ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo y exigió la herencia a su padre porque él era parte de esa familia. Entonces, él tuvo el derecho de pedir una herencia porque él era parte de esta familia. Aunque el padre no había muerto, él pidió una herencia, pero la pidió porque era parte de esta familia. Entonces, esta era la primera forma, siendo si habías nacido dentro de la familia. Y la segunda forma es si te habían adoptado. Uno, recordemos, si habías nacido en esa familia, y la otra era si habías sido adoptado. De esta manera también se daba acceso a todos, a tener todos los derechos que eran necesarios, como si uno hubiera nacido en esa familia. Un ejemplo de esto también nos lo brinda, por ejemplo, Moisés. Moisés es un ejemplo cuando la madre lo dejó en el río y fue rescatado por la hija de Faraón. eh, Moisés fue adoptado y pasó a tener todos los derechos que tenía por haber sido rescatado, por haber sido adoptado en la familia y gozó de todos los privilegios, gozó de todas las bendiciones que podía recibir como hijo. Aquí tenemos estas dos formas que se pensaba en el Antiguo Testamento y que inclusive es válida hoy en día. O naces en una familia o eres adoptado en una familia. Y en la familia de Dios, todos nacemos y somos adoptados. En la familia de Dios, todos nosotros nacemos y somos adoptados. Y todo esto sucede por medio del sacrificio de Cristo en la cruz para salvarnos y la obra que el Espíritu hace en cada uno de nosotros. Es decir, que nosotros somos unidos a la familia de Dios cuando nacemos de nuevo, y esto ocurre cuando creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, y es precisamente lo que el apóstol Pablo afirma en el Evangelio, el apóstol Juan afirma en el Evangelio de Juan, específicamente Juan 1:12, cuando dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí nos muestra que cuando nacemos, nacemos de nuevo cuando creemos en Cristo. Nuevamente les digo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vemos aquí que los creyentes en Jesús reciben esta potestad o este derecho de ser hijos de Dios en virtud de estar unidos a Cristo. Cuando están unidos a Cristo, hay un derecho y una potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando creemos en el Señor como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? La Biblia nos muestra que hay un nuevo nacimiento. Y este hecho se describe, este hecho que acaban de describir estos versículos, es un hecho espiritual, ya que dice que no proviene ni de voluntad humana, no viene de sangre, sino que es una voluntad divina, que tuvo a bien regenerarnos y hacernos nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo es nacer y formar parte de la familia de Dios. Cuando nacemos de nuevo, nacemos para ser, nacemos siendo parte de la familia de Dios. En ese nuevo nacimiento que habla la Escritura, nacemos siendo parte de la familia de Dios. Entonces, podemos afirmar que si formamos parte de la gran familia de Dios, que es la iglesia, es porque hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo al creer en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la manera como somos parte, haber nacido de nuevo. Y la segunda manera es que somos unidos a la familia de Dios por medio de lo que la Biblia llama la adopción, específicamente la adopción espiritual, que Él en su gracia nos otorga. El pastor John MacArthur dice que, hablando acerca de la adopción, dice, es el acto de incorporar a la familia propia
a una persona que ha sido engendrada por otra persona. Puesto que los seres humanos no regenerados son por naturaleza hijos de Satanás, la única manera en la que pueden convertirse en hijos de Dios es mediante un acto de adopción espiritual. Y esto lo afirma la Biblia, y Pablo en el libro de Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, aquí estamos viendo esta segunda parte, y es que primero hacemos parte de la familia de Dios cuando nacemos de nuevo, y ahora hacemos parte de la familia porque Él nos adoptó. Éramos hijos del diablo, por decirlo de una manera. Los que no han creído y no han confiado son hijos del diablo, y eso éramos nosotros. Eh, pero el Señor nos adopta como sus hijos, ¿sí? Somos adoptados como sus hijos. Los seres humanos nacemos físicamente, es un nacimiento natural, y nos pasamos casi toda nuestra vida en un estado de muerte espiritual. La ley nos condena, y ya que ninguno de nosotros puede cumplir con las escrituras, con la ley de Dios, en nuestras propias fuerzas, solo por medio del sacrificio que Cristo ha hecho, la deuda que nosotros tenemos con Dios ha sido pagada y ha sido cancelada, y hemos sido adoptados en la familia de Dios. Es por la justicia que Cristo nos otorga a nuestro favor a través de lo que Él hizo, que eso nos hace a ser adoptados como hijos de Dios y ser parte de la familia de Dios. Entonces nacemos de nuevo y somos adoptados. Y esta verdad que Gálatas nos dice queda muy bien plasmada en una frase que dice el escritor C.S. Lewis. Dice: el Hijo de Dios se hace hombre para que los hombres lleguen a ser hijos de Dios. Mira, es tan interesante. El Hijo de Dios, Jesucristo, se hace hombre para que los hombres lleguen a ser hijos de Dios. Por tanto, estas son las dos maneras en las que los seres humanos son unidos a la gran familia espiritual de Dios, que es la iglesia, el nuevo nacimiento, y es la adopción. Y podemos afirmar que ambas, el nuevo nacimiento y la adopción, son y deben ser realidad en todos los miembros verdaderos de la familia de Dios. Todos los miembros de la familia de Dios hemos nacido de nuevo y hemos sido adoptados en la familia de Dios. Pero aquí viene algo interesante, y es que ser parte de la familia de Dios nos da derecho a disfrutar de todas las bendiciones de nuestro Padre. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuevamente, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, Pablo está adorando al Señor por todas las bendiciones que Dios le ha concedido como hijo en Cristo Jesús. Adora al Señor por esto. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Jesucristo. Y el Pablo lo que está haciendo es exaltando y adorando a Dios en gratitud por todas esas bendiciones que como hijo está recibiendo. Y como ya hemos afirmado antes, ser parte de la familia de Dios, ya sea por nacimiento o por adopción, nos otorga el derecho de recibir todas esas posesiones y esas dádivas, esas bendiciones dadas por Dios, no por obligación, sino simplemente porque ya estamos y somos parte de esa familia y recibimos lo que el Padre quiere darnos a nosotros como sus hijos. Y esto precisamente es lo que sucede con todos los creyentes. Hemos nacido de nuevo, hemos sido adoptados en la familia de Dios, por lo cual nosotros disfrutamos de esos beneficios inmerecidos, todos esos regalos y todas esas bendiciones
que fluyen de la gracia de Dios. Por la soberana y dulce gracia de Dios, una vez que somos adoptados en la familia de Dios, somos acreedores a todas las bendiciones espirituales que el Señor nos da por estar unidos en Cristo Jesús. Y son bendiciones que nosotros no merecemos, pero que por el hecho de estar unidos a Cristo, por el hecho de ser parte de la familia de Dios, nosotros gozamos de ellas, gozamos de la presencia de Dios, gozamos de la bendición de Dios, gozamos de que disfrutamos de su palabra, de que nos deleitamos en ella. Pero también algo muy importante, y es un último punto en este devocional, y es que ser parte de la familia de Dios también supone tener responsabilidades hacia los demás miembros de la familia. También supone que tengamos esas responsabilidades. Y otros pasajes donde Pablo habla acerca de la iglesia como la familia de Dios, también es Gálatas 6:10 y dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo nuevamente habla en términos de familia. Ahora dice a los de la familia de la fe. Y en este texto se nos da una idea de la responsabilidad sublime que nosotros tenemos de compartir ese privilegio de formar parte de la familia de Dios también con otras personas a los cuales nosotros llamamos hermanos. Y gozamos el privilegio de ser parte de esta familia, pero no somos como ese hijo especial de Dios, no. Ninguno es hijo especial de Dios, pero se nos da el privilegio de ser parte de una gran familia en la cual gozamos de tener hermanos. Y como personas que han sido creadas en Cristo para hacer buenas obras, estamos en la responsabilidad de hacer el bien a todas las personas, según tengamos esta oportunidad. Y cabe aclarar también que podemos hacer estas cosas si Dios nos ha dado esa capacidad por el Espíritu. Y también debemos confiar en que Él nos dará muchas oportunidades para hacerlo. Si estamos y somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos la oportunidad de poder servir a otro miembro, a otro hermano del cuerpo de Cristo. Todos tenemos esa oportunidad de hacerlo. Si no lo estamos haciendo es diferente, pero todos podemos de una manera servir al cuerpo de Cristo, servir a nuestros hermanos. Ahora, uno de los énfasis principales que debemos hacer es hacer bien a los miembros de nuestra familia espiritual. Y esto es lo que Pablo afirma. Mientras esté en nosotros, hagamos el bien a los miembros de nuestra familia espiritual. No nos podemos hacer los locos cuando un hermano está pasando por una necesidad, cuando está pidiendo ayuda en oración, o cuando le dices a un hermano, sí voy a orar por ti, pero no oras por ese hermano. No estás siendo un buen miembro de la familia de Dios. Porque un hermano está pasando por una situación y lo mínimo que podrías hacer por él es clamar al Señor por la necesidad del hermano. Ya de ahí en adelante lo que el Señor te dé la capacidad de hacer. Y esa es una responsabilidad directa que tenemos nosotros como miembros de la iglesia de Cristo, los redimidos que Cristo compró con su sangre. No nos acogemos a esta familia. Y mis hermanos, ninguno de nosotros ha escogido a qué familia pertenecer. Nosotros nacimos en la familia que nacimos en la manera natural como Dios lo escogió. De la misma manera tampoco escogemos la familia espiritual a la cual el Señor nos añadió, que es la iglesia. Pero hay algo que sí vemos y es el ejemplo de servicio de nuestro hermano mayor. ¿De quién? De Cristo. Ese servicio que Cristo en vida, cuando caminó aquí en la tierra, tuvo la oportunidad de servir. Él deseaba más bien servir que ser servido. Y lo hizo de una manera siempre humilde. Filipenses 2:7 dice,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres y nos sirvió de una manera humilde, siendo Dios, siendo el único autorizado o el único con el derecho de que nosotros le adoráramos y le sirviéramos, pero Él vino fue a servir, mostrándonos un mayor ejemplo a nosotros, sirviendo a sus hermanos en todo, dándose por otros como ese hermano mayor. Marcos 2:17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Él vino a darse en servicio para otros. Él vino a darse especialmente en ese servicio, mostrándonos que nosotros también podemos darnos para otros en servicio. Y la Biblia nos muestra que el Señor sigue añadiendo a su iglesia, a su cuerpo, a más creyentes. Y eso somos nosotros, esa gran familia de Dios. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿A dónde los añadía y quién los añadía? El mismo Señor. El Señor era el que añadía a su propia iglesia, a su cuerpo, a los que habían de ser salvos. Entonces, aquí vemos algo glorioso. Nuestro Padre está en los cielos, nuestro hermano mayor Jesús está reinando y nuestros hermanos y hermanas están adorando junto con nosotros en esta gran familia. El Señor afirmó y nos ayuda con el rango que distingue a quien es y a quien no es parte de la familia de Dios. ¿Cómo podemos distinguirlo? Lucas 8:21. ¿Cómo poder distinguir a alguien que el Señor dice quién realmente es su familia? Lucas 8:21 dice, pero él le respondió, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esto ocurrió cuando la madre y los hermanos de Jesús lo estaban buscando y le dicen al Señor Jesús, le informan quién lo está buscando. Y lo que el Señor Jesús afirma es, mi madre y mis hermanos son estos que oyen y hacen. Y estas son las características de los miembros de la familia de Dios. Son miembros que desean escuchar la palabra de Dios, que desean estar conectados con la palabra de Dios, pero que también la obedecen y la ponen por obra. Entonces, familia, nuestra oración, ¿cuál debe ser? Debe ser que nosotros podamos experimentar día a día la bendición de estar conscientes de que formamos parte de la gran familia de Dios, que tenemos un Padre que es bueno, que nos colma de muchas bendiciones, pero que también tenemos responsabilidades con nuestros hermanos. Finalizo con esta pregunta. ¿Tú eres parte de la familia de Dios? Vamos a